Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de nuestro Dios, pero con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Oscar Iguado, del Paso, Texas, y le damos una muy cordial bienvenida desde los estudios de Bienestar TV. Y antes de iniciar con este estudio, vamos a tener una palabra de oración. Los invito a inclinar su rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra. Pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, que nos guíe. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, el título de esta serie de temas es Nuestro Dios Perdonador. Y el título de este tema que vamos a ver en esta ocasión se titula La Ley y los Profetas. Es un tema sumamente importante para nosotros. Es un tema que nosotros tenemos que entender muy bien porque es para vida eterna. Es un tema justo para el tiempo que estamos viviendo. Y es increíble cómo nuestro Señor nos da todo de una manera para que aprendamos de los errores del pasado para no volverlos a cometer en el futuro. Y aquí nos habla de Nehemías. Si ustedes leen Nehemías, el capítulo 9, se van a dar cuenta que ahí está relatada la historia del pueblo de Israel. Vemos cómo es que Dios es mencionado desde la creación del mundo como el creador, y luego menciona a Abraham, de dónde viene el pueblo de Israel, menciona cómo fueron a caer a Egipto, cómo Dios los condujo por todo ese tiempo, cómo hizo que entraran a la Canaán terrenal, cómo Dios les dio todo, pero a la vez cómo el pueblo de Dios se olvidó del pacto que hizo con su Creador. Dice en Nehemías 9, versículo 25: Tomaron ciudades fortificadas y una tierra fértil, heredaron casas llenas de todo bien, cisternas cavadas, viñas, olivares y muchísimos árboles de fruto comestible. Comieron y se saciaron, engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. Esta cita es sumamente importante. Vemos que Dios les dio todo. Dice que comieron y se saciaron. Aquí ¿será un problema que se hayan saciado? ¿Será un problema? ¿O será el problema la siguiente parte que dice el versículo? Se engordaron. ¿Será ese realmente el problema? Si nosotros vemos a ver esa parte de se engordaron, nos vamos a dar cuenta que hay otras partes en la Biblia, como en Deuteronomio 32:15, Jeremías 5:28, donde dice que no solamente se saciaron, no solamente estuvieron satisfechos, sino que fueron más allá, se engordaron, tuvieron de abundancia. En Ezequiel 16 nos habla también del pecado de Sodoma. Y el pecado de Sodoma no solamente fue que tuvieron pan, el problema dice que tuvieron pan en abundancia. Y tú puedes decir, bueno, ¿y cuál es el problema para mí? ¿Cómo puedo yo
aplicar esto en mi vida? ¿Cómo puedo aprender de lo que le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel dice que una vez que se saciaron y engordaron, se deleitaron en la gran bondad de Dios. Se deleitaron, es decir, en los dones, en los talentos que Dios les dio, pero nunca se deleitaron en Jehová. No pensaron en quién les daba estos dones y talentos. ¿Cómo sabemos que no pensaron en Dios? Porque si hubieran pensado en Dios y se hubieran acordado de Él, jamás se hubieran olvidado de Él. Fíjense cómo dice Nehemías 9:28. Pero apenas obtenían comodidad, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual abandonabas en mano de sus enemigos que se enseñorearon de ellos, pero volvieron a clamar a ti y tú les escuchaste desde los cielos y los libraste muchas veces por tu misericordia. La historia del pueblo de Israel, una vez que tenían todo, se olvidaban de Dios, del que les había dado todo, iban tras otros ídolos y Dios permitía, se alejaba de ellos tristemente porque ellos no querían a Dios, caían bajo y una vez que estaban abajo se volvían a acordar de su Creador y ahí es cuando Dios manifestaba su misericordia y los volvía a rescatar. Esa fue la historia del pueblo de Israel una y otra vez. Ahora, ¿cómo podemos poner eso cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas? Si vemos en Ezequiel, si vemos en Jeremías, si vemos en Reyes, vamos a ver que esa fue la historia del pueblo de Israel siempre. Pero pasó algo muy interesante aquí, que quiero que veamos. En Nehemías, fíjense lo que pasó. ¿Cuál fue el problema de ellos? Nehemías 9:26. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que testificaban contra ellos para hacerlos volver a ti y cometieron grandes abominaciones, es decir, rechazaron la ley y sus profetas. Si nosotros vemos en la Biblia, ellos se la pasaron rechazando la ley de Dios, sus mandamientos, y los profetas que eran enviados a advertirles, a llamarles la atención, ellos los mataban. Rechazaron la ley y los profetas. ¿Será que tú y yo podemos estar rechazando la ley y los profetas ahorita? ¿Qué viene siendo la ley y los profetas para nosotros? Mateo 7, en el Sermón del Monte, fíjense lo que dijo Jesús. Pues si vosotros, Mateo 7:12, dice, así que todo lo que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced por ellos, porque esto es la ley y los profetas, la ley de oro. Si quieres que te traten bien, trata a los demás, trata tú a los demás también. La ley y los profetas tiene que ver con la regla de oro. Fíjense otro, Mateo 22, versículos 36 al 40. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande, el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La ley y los profetas es la palabra de Dios. Jesús le dijo cuando iba rumbo a Emaús, en Lucas 24, versículo 44, dijo, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Será que ahorita nosotros, en la condición que estamos, nos podemos olvidar de la ley y los profetas? ¿Será que estamos matando a los profetas sin darnos cuenta? ¿Estamos rechazando la ley de Dios? La pregunta es, ¿cuánta relación tenemos nosotros ahorita con nuestro Dios?